Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar una nueva clase de, eh, de estas charlas ya del proceso de hemodonación. Ya estamos avanzando hacia el proceso de extracción de sangre para el donante. Vamos a hablar ahora de lo que sería una guía práctica y de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar la extracción del donante de sangre, para luego situarnos a conversar acerca de lo que son las reacciones adversas de la donación de sangre. Vamos a pasar a... eh, vamos a elegir ya el... Bien, vamos a ver. Vamos a ver si podemos... Ahí estamos. Muy bien. Vamos a empezar entonces sí con lo que es la guía práctica para la extracción de donantes. ¿Cómo empieza todo el proceso ahora de la extracción en sí? Ya hicimos el proceso de registro del donante, ya estuvimos conversando acerca de la entrevista al donante, un paso sumamente importante, los requisitos, las condiciones en las cuales debe presentarse el donante, aquellas situaciones que pueden obligarnos a rechazar o diferir un donante en forma transitoria o en forma permanente. Básicamente conocer todos los pasos fundamentales de una entrevista de donación de sangre. Entonces, vamos a continuar ahora ya con el proceso de la donación en sí. Bueno, sale de la entrevista, el donante tiene todo todos sus ítems en condiciones y está listo para pasar a la donación de sangre. ¿Qué hacemos en el proceso de la donación en sí o de la extracción de la sangre al donante? Primer punto, la persona que va a recibir a ese donante para la extracción de la sangre debe identificar, corroborar que el donante al que va a extraer es el mismo que tiene en sus manos la entrevista y la unidad o la bolsa vacía o el descartable para poder hacer la extracción. Entonces, le pedimos al donante que nos repita su número de documento, su nombre y su número de documento. Corroboramos que en la entrevista que tenemos en mano figuran en los datos de filiatorio, figuran esos datos filiatorios y la unidad que tenemos en la mano debe estar identificada. Por un lado, con el mismo número de donante que tiene la hoja principal. Por otro lado, deben tener el nombre y el número de documento del donante al cual le vamos a hacer la extracción. Entonces, el primer paso que debe hacer la extraccionista, la enfermera, el técnico o el auxiliar que vaya a realizar la extracción es corroborar y validar esos insumos. Es decir, preguntamos el apellido y nombre y número de documento al donante, lo corroboramos en la ficha de entrevista y de datos filiatorios, y luego corroboramos que esa ficha coincida con el número que está anotado en la bolsa, que puede ser a través de un código de barra, o puede ser escrito a mano, o puede ser, pero debe coincidir el número de la entrevista con el número de la bolsa
y con el nombre y número de documentos del donante que figura en la entrevista en la bolsa. Todo lo que es bolsas de sangre, los tipos y las características de las bolsas de sangre, las vamos a ver en la próxima clase cuando veamos producción de hemocomponentes. Mientras tanto, lo que tenemos que saber es que el primer paso es identificar bien al donante y que sea la bolsa con los datos que corresponden al donante. En segundo lugar, invitamos al donante a que se recueste o que se siente, que se ponga cómodo en el sillón de extracción donde vamos a realizar el procedimiento. Le pedimos entonces al donante que allí se siente, esté relajado, cómodo, y pasamos entonces luego a evaluar que tengamos todos los elementos para la extracción del donante. Todos los insumos que se necesitan para la extracción del donante deben estar acomodados y cerca de nuestro sitio de trabajo para que podamos trabajar tranquilos justamente. ¿Cuáles son esos accesorios? En primer lugar, la bolsa, que ya estuvimos corroborando, que sea del donante con el mismo número que figura en la entrevista. Por otro lado, los tubos. Nosotros cuando vamos a sacar al donante debemos cargar tubos con muestras que son para serología de la sangre y para la parte de inmunohematología, que es la hemotipificación y la búsqueda de anticuerpos irregulares. Debemos tener los tubos cerca nuestros en una gradilla con el rótulo que corresponde con el mismo número que tiene la bolsa que vamos a utilizar para la extracción. ¿Cuáles son el resto de los accesorios? Una pinza Kocher, la liga, el instrumento para ligar. Debemos tener a mano los algodones y gasas para la limpieza del brazo. Debemos tener a mano cinta adhesiva. Debemos tener a mano una pelota antiestrés o algún objeto antiestrés para que el donante pueda realizar el movimiento de abrir y cerrar la mano, que ya vamos a ver que le pedimos que lo haga. Básicamente eso es lo que debemos tener. Repasamos. Bolsa con el mismo número corroborado de la entrevista personal. Tubos, los mismos deben estar rotulados con el mismo número que tiene la bolsa madre. Liga, debemos tener pinza Kocher, debemos tener, perdón que me olvidé antes, la balanza para la balanza agitadora, para determinar cuál es el peso de la bolsa y cómo está saliendo la sangre. Debemos tener las gasas y los algodones embebidos y secos para la limpieza del brazo, y debemos tener cinta para ajustar el chicote una vez que punzamos el brazo, y debemos tener la liga. Son todos los elementos que debemos tener cerca, corroborar antes de pinchar al donante que están esos elementos para no tener problema y no andar corriendo o pidiéndole a alguien que nos auxilie en el momento de la donación. Y así el donante está más cómodo y más tranquilo también. Como paso 3, debemos identificar la vena que vamos a utilizar. Esto se realiza antes de realizar la limpieza en la vena y antes de empezar a ligar al paciente. Lo primero que hacemos es observar el brazo del paciente, observar los dos brazos para ver de qué brazo vamos a sacar primero. Generalmente vemos, si el donante es diestro, buscamos el brazo derecho, porque generalmente el brazo utilizado, digamos, tiene mejor desarrollo muscular y venoso. Entonces, preguntamos si es diestro o si es zurdo. Si es diestro, observamos el brazo derecho, si es zurdo, observamos el brazo izquierdo. En primer lugar, lo identificamos al brazo y vemos. Como vemos aquí en la imagen, nosotros tenemos diferentes venas en el antebrazo. Siempre se usan las venas que están en la región o en la zona del pliegue del codo. Allí tenemos en vista un triangulito que es medianamente el que vamos a utilizar. ¿Cuál es la vena más utilizada?
la vena mediana del codo, que es la que ustedes van a ver hacia la izquierda del brazo, la vena mediana del codo, que cuando pasa para arriba del codo se llama cefálica, o la vena anterocubital, que es la que está hacia adentro. En el medio, entre las dos venas, van a ver que hay una venita que se cruza, es una comunicante, que también suele servir para punzar. Es decir, que tenemos 3 sitios básicos de punción. Tenemos que tener en cuenta siempre que toda vena va acompañada de una arteria y de un nervio. Para que ustedes entiendan o sepan a dónde estará la arteria y el nervio acompañantes de esa vena, ustedes tienen que saber que la vena cefálica y la vena anterocubital son externas. Y la nomenclatura para acordarnos, vena, arteria, nervio, es van hacia adentro. ¿Qué significa esto? Van hacia adentro. ¿Qué significa esto? A ver, que me están pidiendo una atención y algo. Me dicen que... Ahí estás. ¿Qué significa esto? Significa que ¿qué significa? Que nosotros tenemos la vena, por dentro de la vena la arteria, por dentro de la arteria el nervio, de afuera hacia adentro. Entonces, si nosotros punzamos más hacia afuera, no corremos el riesgo de lastimar ni la arteria ni el nervio. Vamos, por un lado, estamos con esa situación. ¿Qué hacemos una vez que identificamos cuáles son las venas que podemos punzar? Una vez que observamos bien la región y la zona del antebrazo, vamos a colocar la liga. ¿Cómo colocamos la liga? La liga se coloca una palma de mano por encima del pliegue del codo. Allí ajustamos nuestra liga para que no nos moleste a nosotros y nos haga una buena presión sobre las venas. Y recién cuando ajustamos la liga, le pedimos al donante que mueva, abre y cierre un poquito la mano para que el trabajo muscular haga que la vena se infle un poquito más y la podamos ver. Una vez que vimos las venas, las tocamos. No nos sacamos los guantes, siempre con los guantes puestos. ¿Cómo tocamos las venas? Las venas las tocamos con 2 dedos, los 2 dedos, pulgar, índice y medio. Tocamos la vena y miramos medianamente el recorrido. Las venas tienen que tener un recorrido de 2 a 3 centímetros para que la podamos punzar con tranquilidad y no tengamos el riesgo de que se salga la aguja de la misma, o de la vena, digamos. Una vez que identificamos bien la vena, que sabemos cuál es la vena que vamos a punzar, que tenemos la liga colocada, le pedimos al donante que se quede un ratito tranquilo. A ver, que no me deja. Ay, vamos a ver, me parece que se me salió el... Vamos a volver a compartir. Bien. Una vez que le pedimos al donante que, que le identificamos la vena, que identificamos todo, le vamos a pedir al donante que deje su brazo estirado. Lo que quiero ver es si se está pudiendo ver, sí. Bien. Que dejen su brazo estirado. No me lo deja pasar. Bueno, vamos a pedirle que deje el brazo estirado y vamos a realizar el... ay,
Vamos a ver. Vamos a salir de dejar de compartir y vamos a reiniciar el compartir la ventana para poder verlo mejor. Ahí está. Una vez que nosotros le pedimos al donante que deje el brazo estirado, vamos a desinfectar la zona. La desinfección de la zona es muy importante, sumamente importante, porque de eso va a depender que no ingrese ningún germen ni nada que me infecte la, o interfiere en la calidad de la sangre que yo voy a obtener, ni le voy a hacer provocar una complicación al donante. Entonces, ¿cómo limpiamos el sitio del bracito donde vamos a sacar la zona de el antebrazo o del pliegue del codo? En primer lugar, se pasa, lo ideal es pasar una toalla húmeda con agua y jabón y luego secarla, o un algodón con agua y luego secarlo para hacer una primera limpieza en la zona de la desinfección. Luego, el proceso que se recomienda es utilizar, en primer lugar, gasas con alcohol iodado. Siempre la desinfección se hace del centro hacia afuera en círculos redondos. No se vuelve a pasar por el sitio donde limpiamos la primera vez. Allí tienen el dibujo de la espiral. Comenzamos en el centro del antebrazo, comenzamos en el centro del antebrazo con el alcohol iodado y empezamos a ir limpiando hacia afuera por lo menos unos 6 centímetros alrededor del sitio donde vamos a punzar. Una vez que limpiamos con el alcohol iodado, lo dejamos unos 30 segundos que actúe, limpiamos nuevamente de la misma manera de adentro hacia afuera con una gasa embebida en alcohol al 70%, luego secamos la zona con una gasa seca y recién allí tenemos listo el antebrazo para poder realizar la punción. Sumamente importante. Una vez que hemos limpiado el antebrazo, no vamos a volver a tocar ni con el guante ni con nada. Una vez que limpiamos el antebrazo, seguimos observando la vena, pero no la volvemos a palpar ni a tocar porque ya está desinfectada la zona. Pasamos de allí al próximo paso. El próximo paso ya es la punción. El procedimiento de ajustar la aguja, de colocar la aguja dentro de la vena. La punción es un procedimiento médico, ¿sí? Con el fin de acceder a una vena, a la luz de una vena, al vaso sanguíneo dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Generalmente se utiliza para la extracción de sangre, para la medicación endovenosa, para la colocación de vías, para colocar sueros y medicamentos, y para la donación de sangre. Es un proceso que habitualmente lo realizan médicos, enfermeros, técnicos en hemoterapia y los auxiliares en hemoterapia también se pueden capacitar en la extracción del donante y poder utilizarlo. ¿Cómo hacemos la punción? Anclamos la vena para que no se mueva 2 centímetros por debajo de donde la estamos viendo. Nosotros estamos viendo la vena hinchadita porque está con la liga, 2 centímetros para abajo, anclamos la vena con el brazo contralateral, no con el brazo que pinchamos, sino con el izquierdo. Allí anclamos la vena. ¿Qué significa anclamos la vena? Colocamos el dedo pulgar y empujamos un poquitito hacia abajo, estiramos la piel para que la vena quede fija sobre esa zona y no se mueva. Como les dije, por lo menos 2 centímetros por debajo de la zona donde vamos a punzar.
Allí le pedimos al donante que haga una respiración profunda, cierre el puño y vamos a colocar la vena en una posición aproximadamente en un ángulo de 30 grados con respecto al brazo, 30 grados o menos. Bien a bisel sobre la piel. 30 grados o menos, colocamos la vena, no es necesario introducirla en todo su largo, con introducir ya la mitad de la aguja es suficiente. Una vez que hemos colocado la vena y que vemos que se ha puesto se ha asomado la sangre por el catéter, que va saliendo la sangre, ya la dejamos quieta allí y para eso usamos la cinta que yo les decía antes eh, que íbamos a usar, la cinta para anclar o para fijar la punción y para que no se mueva. Entonces, a partir de allí, le pedimos al donante, al que abra y cierre la mano, para eso le damos esa pelotita antiestrés, sin hacer demasiada fuerza. No, eso es muy importante, que no haga mucha fuerza el donante, porque si no, los músculos coaccionan mucho las venas se ponen muy tensas y se puede romper. Que abra y cierre la mano jugando con la pelotita para que de esa manera el músculo al moverse mejore y haga más fácil el proceso de la donación de sangre. Mantenemos siempre el torniquete que hemos colocado mientras dure la donación. En este momento, mientras dura la donación, lo primero que vamos a ver es que lo primero que se va a llenar antes de llegar a la bolsa grande es la pequeña bolsita satélite que tenemos a un costado de la bolsa. Esa bolsa accesoria o satélite nos sirve, tiene una campana donde hay un sitio de punción y nos sirve para justamente cargar los tubos que teníamos reservados con el nombre, con el número de la bolsa del donante. Entonces, mientras el donante sigue con el proceso de la donación, nosotros vamos a cargar esos tubos a cargar esos tubos que son específicamente para realizar las pruebas post-donación. Mientras dura el proceso de la donación de sangre, que dura aproximadamente entre 8 y 12 minutos, según el calibre de la vena y según la velocidad con que va saliendo la sangre, nosotros vamos a tener que estar siempre al lado del donante, siempre controlando que la unidad se esté moviendo en la balanza para que se mezcle como corresponde con el citrato y el resto de los elementos que hay en la unidad. Vamos a tener que estar prestando atención que no disminuya el flujo, que no se estanque el proceso de la donación. Y vamos a tener que estar prestando atención a cómo ese donante está tolerando la donación. Prestar atención que no aparezcan signos como palidez, sudoración, sensación de falta de aire que refiere al donante, que no aparezca hematomas en el sitio donde lo punzamos, es decir, que no se ponga ni rojo ni se hinche. Y bueno, como les decía, que no haya cambios en el flujo o en la cantidad de sangre que sale en el donante. Esa unidad debe ser, como les dije, permanentemente mezclada. Están las balanzas mezcladoras, que es esa maquinita que ustedes ven allí por detrás del brazo del donante. Ven que esa maquinita está apoyada a la bolsa y es permanentemente mezclada y pesada la unidad para informarnos si baja o no el flujo. En otros lugares puede que nos pase que no tengamos bolsa o agitador de la unidad. En este caso, tenemos que nosotros agitarla, no sé si permanentemente, pero sí varias veces durante el proceso de donación para que no se nos coagule la sangre y se mezcle bien, tanto con los componentes de la sangre como con el citrato. Una vez que hemos alcanzado el peso deseado de la unidad, la maquinita nos va a ir informando. Alcanzamos el peso deseado, la misma máquina va a hacer un clampeo, pero nosotros vamos a tener que terminar y dar por terminada la hemodonación.
Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, cuando se dio por terminada la hemodonación, primer paso, no se me vayan a olvidar de retirar el torniquete. Retirar el torniquete. Vamos de abajo, de arriba hacia abajo. Sacamos el torniquete, porque si no, después sí vamos a seguir saliendo sangre y vamos a hacer un desastre. Retiramos el torniquete. Una vez que retiramos el torniquete, usamos esa pinza coger que yo les pedí que les dije que había que guardar o tener cerca también, para hacer otro clampeo, un segundo clampeo, más cerca del brazo y de la aguja, para no tener que no salpicar o no tener complicaciones con la extracción de la aguja. Luego se hace si se retira la aguja en sí. ¿Cómo retiramos la aguja? Ya hemos sacado el torniquete, ya la hemos clampeado para que no se derrame sangre en los alrededores de la aguja, con una gasa seca, obviamente siempre esterilizada. Vamos a colocar la gasa sobre el sitio de punción. Vamos a hacer una leve presión sobre el sitio de punción y vamos a retirar lentamente la, eh, la aguja. ¿Sí? Vamos a retirar lentamente la aguja para que de esa manera ya hemos culminado la donación. Le vamos a pedir al donante que se sostenga sobre, que coloque los dedos, los 4 dedos de la otra mano sobre la gasa en el sitio de la punción, que sostenga con una presión firme y que levante, si puede, un poquitito el brazo, por lo menos un minutito, luego lo baje y se siga sosteniendo en forma permanente. Se sostenga en forma permanente, no que se esté mirando, si se le vamos a decir, usted sosténgase en forma permanente sobre donde le colocamos la mano, hasta que yo vuelva a ver cómo está. En ese momento nosotros nos vamos a retirar lentamente un poquito de dónde está el donante, porque vamos a retirar la unidad, los tubos y todo al lado del donante. Y pasamos ya a la etapa de la recuperación del donante, de los control y la atención del donante. ¿Qué le vamos a pedir a ese donante? Primero lo vamos a dejar descansar, relajarse, descansar unos 2-3 minutos, mientras dejamos la unidad, acomodamos todo el alrededor. Lo dejamos descansar al donante. Luego vamos a controlar el sitio donde se hizo la punción. Vamos a ver que esté bien, que esté seco, que no haya edema. Y una vez que hemos controlado el sitio de la punción, vamos a colocar una nueva gasa seca y vamos a colocar una buena cinta con una buena presión alrededor del brazo para que ese sitio de punción esté bien conservado. Allí le vamos a pedir al donante, si se siente bien, si está en condiciones, que se reincorpore lentamente. Para eso, que le vamos a pedir? Primero que se siente, que baje las piernas, que se quede unos minutitos sentados, vamos controlando cómo está. En estos momentos podemos, según las normas de cada servicio, podemos tomar nuevamente la presión arterial. Si no, en algunos lugares, cuando el donante se retira del sitio de extracción, pasa por otra posta donde le vuelven a tomar los signos vitales, presión arterial, pulso, pero le vamos a decir que se vaya reincorporando lentamente, que se siente. Controlamos allí o esperamos que pase al otro lado para tomar la tensión arterial y luego siempre se ofrece un refrigerio. Siempre el donante, antes de retirarse de los servicios de hemoterapia, centros regionales o del lugar colecta a donde ha ido a donar sangre, debe ingerir un refrigerio. En el refrigerio generalmente se le ofrecen bebidas, se le ofrece algún alimento como puede ser turrones, algún bizcocho, un alfajor, se le puede ofrecer frutas, pero siempre el donante debe permanecer entre 15 y 20 minutos desde que terminó la donación hasta completar
la extracción en el... a ver qué pasa. Hasta completar la extracción en el... tengo un invitado, perdón. Hasta completar la extracción en el sitio de... en el sitio de la donación. Terminado el refrigerio, el donante se retira. Siempre es importante informarle al donante, darle la información de lo que tiene que hacer posterior a la extracción. Dentro de esta información que le vamos a dar al donante, ¿qué le vamos a pedir? Que si se siente mareado, si se siente debilitado, se siente y ponga, agache y baje la cabeza para mejorar la tensión, que si fuma, no fume dentro de las próximas 2 horas porque puede sentirse mal, que durante esas primeras 24 horas haga una dieta normal, pero completa, que coma normalmente, pero bien, y que tome más líquido del que toma habitualmente. Y en general le pedimos que si su trabajo consiste en, si tu trabajo es de riesgo, como puede ser manejar maquinarias, manejar colectivos, tratemos de que ese día no realice su actividad laboral. Vamos a ver. Que parece que otra vez no me deja pasar. Ahí está. En este momento ya terminamos, entonces vamos a volver a compartir para que me salga otra vez. En este momento ya terminamos la donación de sangre. El proceso de la donación en sí. Ya la hemos terminado. Pasamos entonces, una vez que ya terminamos la donación de sangre, ya monitorizamos al donante y está todo perfecto, a entender o aprender o conocer cuáles son las reacciones adversas. ¿Qué puede pasar en algún donante que no tolera, no pasa bien por ese proceso de hemodonación? Es lo que nosotros conocemos como reacciones adversas post donación de sangre. Ustedes van a ver que cuando en el resumen que yo les hago, ustedes lo van a tener como RAD, R-A-D, reacciones adversas de la donación de sangre. ¿Son muchas las reacciones adversas? Son varias, pueden ser algunas más simples y otras más graves. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos una donación de sangre, hay un proceso fisiológico que se pone en funcionamiento en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando aproximadamente entre 300 y 400 mililitros de sangre en una bolsita en un promedio de 8 a 10 minutos. Sabemos que con el peso que tenemos, ese proceso no va a influir en nuestro volumen sanguíneo. De todas maneras, cada persona es única, por lo cual en cualquier momento pueden aparecer efectos adversos a la donación de sangre. Ni bien nosotros realizamos la donación y terminamos la donación, uno de los procesos que se pone en movimiento, digamos, cuando aparece cuando terminamos esta donación es la vasoconstricción. Es decir, como nosotros hicimos una disminución del volumen sanguíneo, los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, se contraen para mantener la presión dentro del sistema circulatorio. Entonces, esa vasoconstricción con una leve restricción de la circulación a los diferentes órganos se mantiene durante un periodo de 24 horas, por lo cual nosotros le pedimos al donante que, si bien mantiene su alimentación de manera sana, pero como es normal, sí debe ingerir mayor cantidad de líquido.
tomar un poquito más de agua de la que toma habitualmente. Repito que esa pérdida de sangre no es, esa pérdida de volumen no es significativa para el organismo, pero el organismo se prepara siempre para cualquier eventualidad, por lo cual nosotros en aproximadamente 24 48 horas la recuperamos. La cantidad o la masa de glóbulos rojos que perdemos tampoco es significativa y en las personas con normal metabolismo del hierro, que no están anémicas, esa masa globular se recupera en un promedio de 7 días aproximadamente. Lo que es las plaquetas y los glóbulos blancos es ínfimo, no es de relevancia la cantidad o la disminución que sufre y no hay complicaciones ni hay alteraciones en los recuentos posteriores a una donación de sangre. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la reacción adversa de la donación de sangre? Es toda aquella circunstancia que aparece de manera imprevista durante el proceso de la donación. En realidad puede ser antes, durante o inmediatamente después. ¿Por qué decimos antes? Hablamos justamente de reacciones adversas de la donación y hablamos de las reacciones adversas que aparecen antes, que es la ansiedad. La ansiedad, el estrés, el miedo a donar sangre. Ustedes van a ver que hay donantes de sangre que rápidamente se empiezan a hiperventilar, antes de que hagamos cualquier procedimiento ya están pálidos o ya transpiran o tienen las manos sudorosas. Están todas relacionadas con la ansiedad y el miedo. Esos donantes no le vamos a decir de entrada que no va a donar. Vamos a tratar de convencerlos, de conversar, de sacarlos del tema de la hemodonación, pero si uno ve que el donante sigue ansioso y nervioso, le podemos pedir que se quede a ver otra donación para que vea que no pasa nada y que lo puede donar tranquilamente. Y si el donante no quiere seguir adelante, le vamos a pedir que se retire, que lo piense nuevamente y que vuelva cuando se sienta en condiciones. Entonces, ese imprevisto puede surgir antes, durante o inmediatamente después de la donación. Y acá está lo importante, desestabiliza, puede poner en riesgo la integridad o la salud del donante. Esto generalmente puede estar relacionado con la donación en sí, puede estar relacionado con el sitio de punción. Ya las vamos a ir viendo aquellas reacciones adversas y vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa. ¿Cómo las vamos a clasificar? Una ya la vimos, según cuándo se desarrolla, puede ser predonación, durante la donación y postdonación. Según la intensidad que tienen estas reacciones, pueden ser leves, moderadas o severas. ¿Sí? ¿Cuál es la prevalencia? Es muy importante que cada centro que hace extracciones de donantes tenga a mano una planilla de efectos adversos, de reacciones adversas de la donación. ¿Por qué? Porque es muy importante porque eso nos permite, por un lado, hacer o determinar la prevalencia de reacciones adversas que tenemos nosotros en nuestro centro. Y en segundo lugar, nos permite realizar lo que conocemos como hemovigilancia, que ya lo vamos a ver más adelante qué es, y eso nos permite adaptar, cambiar, rotular diferente, hacer las cosas, ir modificando los procesos para disminuir estas reacciones adversas. La reacción adversa más frecuente, la más frecuente por bastante, es la reacción vasovagal. Ya la vamos a ver bien, pero es aquella reacción en la cual el donante se marea, se pone sudoroso, pálido, a veces tiene náuseas. A partir de allí vamos a tener
como otra reacción adversa un poquito frecuente también, el hematoma en el sitio de punción, ¿sí? El hematoma, el moretón donde lo hemos punzado. De allí vamos a tener reacciones mucho menos frecuentes, pero no por eso menos graves. Una que puede aparecer en el 0,1 a 0,5% de población es el síncope, desmayo. El donante se desmaya, pierde la conciencia. Ese es el síncope. La reacción vasovagal, que la tuvimos leve, la podemos tener leve durante o inmediatamente después de la donación, puede ser tardía y puede aparecer hasta horas después de la donación. Por eso es importante que cuando el donante se retira del centro de donación, se le den las pautas para qué hacer en el caso que se sienta mareado. Otra es la lesión nerviosa local, es decir, tocamos con la aguja o pinchamos o molestamos al nervio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que estaban vena, arteria y nervio? En algunos casos podemos tocar, molestar o inflamar al nervio. Reacción alérgica es muy poco frecuente, pero hay personas que sin saberlo pueden tener reacciones alérgicas, ya sea por la cinta, por el alcohol, por el yodo con el que hacemos la limpieza predonación. Algo muy raro, pero que se da y generalmente asociado al síncope son las convulsiones. En realidad son pseudoconvulsiones y generalmente son producidas por la falta de azúcar. Por eso es sumamente importante que el donante desayune antes de ir a donar y que si el desayuno lo tuvo hace 1 o 2 horas, pueda comerse un caramelito, pueda tomarse un juguito antes de pasar a la donación en sí. Vamos a empezar a ver las reacciones o las reacciones, sí, de adversas de la donación de sangre. Dijimos que la más frecuente, la que más vamos a ver es la reacción vasovagal leve. Generalmente se produce inmediatamente posterior a la donación, cuando sacamos la aguja, pero hay muchos donantes que ya en el medio o durante la donación empiezan a decirnos o que se sienten mal o que tienen calor o a manifestar alguno de estos síntomas y nos obligan a prestar atención. ¿Por qué se debe esta reacción vasovagal? La disminución del volumen, dijimos que producía determinados efectos fisiológicos en el organismo. En el caso de que estamos hablando ahora, es la vasoconstricción para mantener la presión arterial, pero en algunos casos este mecanismo compensatorio puede fallar o puede ser más lento. Entonces, lo que vamos a encontrar que disminuye transitoriamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial y aparecen estos síntomas vasovagales o esta descompostura leve que tienen los donantes. Como manifestaciones clínicas más importantes tenemos que se sienten mareados, se les pone la piel muy blanca enseguida, empiezan a sudar, pero algunos junto con el sudor dicen que tienen frío, o uno los toca y se da cuenta que es una sudoración fría. Puede haber náuseas. En algunos casos pueden decir que sienten calor. Algunos donantes empiezan la reacción diciendo me hace calor. O que se sienten débiles, que se están como durmiendo o que no ven bien, que están con una visión borrosa. Lo importante de esta reacción vasovagal leve es que no hay pérdida de conocimiento. El donante no pierde el conocimiento, siente y se da cuenta que se está descomponiendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que aparezcan estas reacciones? Uno, que sea la primera donación. Las primeras donaciones de todos siempre vienen cargadas con cierto grado de ansiedad. Eso puede hacer que hiperventilemos y que desarrollemos con mayor, o que tengamos mayor posibilidad de desarrollar esta reacción adversa. Los jóvenes
siempre por lo general el joven, que es generalmente la primera donación, tienen más riesgo de padecerla. Que esté con un bajo peso o un peso muy al límite. Ese peso muy al límite a veces nos hace que la extracción, el volumen de extracción pegue más fuerte sobre el organismo y empiecen a presentar estos síntomas. La ansiedad. Los pacientes ansiosos, como les decía antes, el paciente que está con mucha carga de ansiedad es el que también puede desarrollar más rápidamente estos síntomas. Y el ayuno, la deshidratación. El paciente que hace muchas horas que no toma, no come nada, o que está deshidratado porque ha tomado o comido, ha tomado muy poquita cantidad de líquido. Por eso no tengamos miedo de que el donante tome líquidos y los que quiera antes de o previo a la donación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué conducta tomamos ante esta situación? Lo primero que vamos a hacer, estoy viendo, me parece que no pasa vamos a sacarla. Estoy viendo que no pasaba la imagen del PowerPoint. Ya lo vamos a volver a poner para que puedan ver las imágenes. ¿Qué es lo primero? Bueno, decíamos que tenemos que hacer en este caso. Siempre, siempre, y eso acostúmbrense, lo primero que vamos a hacer en estos casos es, a ver, ahí estamos. Ahora estamos con... Siempre, lo primero que vamos a hacer en estos casos es interrumpir la donación. Si el donante todavía está conectado a la bolsa, la vamos a interrumpir. Porque si yo le sigo sacando, el donante se va a sentir peor, cada vez peor, porque la causa de esta reacción es la disminución del volumen sanguíneo. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este caso es suspender la donación. Interrumpimos la donación si está en curso. Obviamente que si no está en curso, vamos a continuar con la colocación del paciente en la posición conocida como Trendelenburg, que es con los pies hacia arriba. Vamos a levantar los pies. Es lo primero que hacemos cuando el paciente empieza a manifestar signos de reacción vasovagal. Muchos, pocos o la cantidad que sea, pero vamos a levantar siempre los pies para ver, para que ese donante empiece a mejorar el flujo sanguíneo. Si tiene ropa muy ajustada, como a veces las mujeres tienen pantalones muy ajustados o el cinto muy ajustado, lo vamos a soltar. Vamos a soltarle el botoncito del pantalón, o vamos a soltar un poquito el cinto, o si está con alguna camisa muy ajustada, vamos a soltar algunos botoncitos para que logre sentirse más cómodo. Siempre cuando empiezan reacciones adversas posttransfusionales, vamos a controlar los signos vitales. Siempre vamos a controlar cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca. Como el donante está consciente, no tuvo pérdida de conocimiento, no tuvo, salvo algún poco de náuseas, pero no tuvo grandes complicaciones, le vamos a ofrecer que se hidrate, le vamos a ofrecer vasitos con agua, juguitos, para que empiece a tomar y empiece a mejorar el volumen sanguíneo, y lo vamos observando hasta hacer recuperación completa, que es cuando recupera la presión arterial, bajamos las piernitas, sigue manteniendo la presión arterial, mientras tanto lo seguimos estimulando con los líquidos, le pedimos que se siente, hacemos el mismo proceso posterior a una donación, ¿sí? Hasta que el donante está en condiciones y lo dejamos que se retire para que realice su refrigerio. Recuerden que el único modo de prevenir esta reacción, aunque no todas son prevenibles al 100%, es que el paciente esté bien hidratado, es decir, que el paciente haya desayunado bien, que tome algo mientras está esperando,
Evitar el ayuno prolongado, el desayuno es fundamental, y el ambiente tranquilo, que el donante esté cómodo y esté a gusto en la sala de donación de sangre. Bien, otro de las reacciones adversas comunes que tenemos en los bancos de sangre, el síncope. En el caso del síncope vamos a tener reacciones similares. La causa es básicamente la misma, la disminución bastante aguda del volumen sanguíneo, pero en este caso el donante pierde la conciencia. Es una pérdida breve de segundos o minutos, pero sí hay pérdida de conciencia. Entonces, es transitoria, y como les dije, pocos minutos. Siempre el donante va a manifestar básicamente lo mismo que en el síndrome vasovagal, que hay mareos, que hay náuseas, sudores, a veces los mareos son más intensos, la visión borrosa, el cefalea, a veces dicen que tienen zumbidos en los oídos. Entonces, vamos a encontrar que están los mismos síntomas básicamente que en la reacción vasovagal leve, pero estos síntomas son más acentuados, más importantes, y a veces el donante, mientras nos está diciendo qué pasa, tienen esa pérdida breve de conciencia de segundos, de minutos, y la recuperan espontáneamente al poco tiempo. Básicamente los factores de riesgo son los mismos, porque la causa del síncope es la misma que la del síndrome vasovagal leve. La diferencia es la intensidad entre uno y otro. Entonces, los factores de riesgo son los mismos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primer paso, como en todos los casos, interrumpimos la donación si se produce durante el proceso de donación. Siempre. Interrumpimos la donación de sangre, colocamos al paciente en posición de Trendelenburg o con los pies hacia arriba, elevamos las piernas. Nos aseguramos, si bien suspendemos la donación, como el paciente perdió el conocimiento, no le vamos a sacar inmediatamente la aguja de la vena, porque esa vía nos puede servir para rehidratar al paciente. Nos aseguramos de mantener esa vía permeable. Enseguida controlamos los signos vitales, controlamos si tiene una hipotensión, cuánto es la hipotensión, cómo está la frecuencia cardíaca. Siempre aflojamos la ropa y ponemos cómodo al donante. Lo vamos a recuperar rápidamente hidratándolo. Una vez que el paciente vuelve en sí, le preguntamos si está en condiciones de tomar líquidos. Si vemos que el paciente no está en condiciones de tomar líquido y sigue muy hipotenso, vamos a colocar en esa vía solución salina o destroza al 5% para restablecer el volumen de sangre, el volumen circulante del donante. No le vamos a permitir que se siente bruscamente, le vamos a tener más tiempo recostado, vamos a ir controlando periódicamente los signos vitales para que el donante recupere su presión arterial y pueda lentamente reincorporarse. El donante no se puede retirar hasta que no haya una recuperación completa. Es decir, que el donante se sienta bien, esté en condiciones, no esté con mareo, haya recuperado su presión arterial. Lo llevamos para que haga su refrigerio. ¿En qué caso tenemos que activar un protocolo médico o llamar al servicio médico? En el caso de que el donante pasada los 30 minutos no se recupere, o bien que el donante haya sufrido este síncope posterior a haberse incorporado, haberse levantado y haber caminado y haya tenido algún tipo de traumatismo. Que en este caso ya la atención sería un poco más compleja y quedaría en manos ya así de médicos de algún servicio de emergencia o del área de guardia de la institución.
Otro de los reacciones adversas bastante frecuentes que vemos es el hematoma en el sitio de punción. El moretón que aparece a donde lo pinchamos al paciente. Es una complicación local generalmente, aparece en el 1 al 2% de los donantes. ¿Por qué pasa esto? Porque sale por el sitio donde está punzada la vena, sale sangre hacia el tejido celular subcutáneo. Esto se puede producir porque hubo una lesión vascular importante o porque no hubo una compresión eficiente posterior a la extracción. Recuerdan que les dije que cuando retiramos la aguja le tenemos que decir al donante que se sostenga con todos los 4 dedos, para que me vean los 4 dedos de la mano, sobre el sitio de punción en forma constante, con una presión importante y sin estar levantando a cada rato para mirarse cómo está. Una punción estable durante por lo menos 8 a 10 minutos. Es importante que se haga esa función porque esa compresión ineficiente hace que siga saliendo sangre de la vena, pero no la vemos a través de la piel, y se va al tejido celular subcutáneo produciendo justamente los hematomas. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo vemos? Hay dolor local, a veces se ve la pelotita, el aumento del tamaño, es decir, el brazo, la zona de la punción se aumenta de tamaño, aumenta el volumen. Lo primero que aparecen generalmente son como picaduras de pulga o no el hematoma en sí. El hematoma se va transformando o se va poniendo morado con el transcurrir de las horas y puede que la zona esté sensible y duela, porque la sangre fuera de los vasos sanguíneos siempre produce inflamación y puede molestar o doler un poco. Generalmente es algo local, pequeño, no es extenso, pero en algunos casos se puede hacer muy extenso o no nos dimos cuenta y mantuvimos la liga y seguimos con la extracción a pesar de que se estaba formando el hematoma, y en estos casos puede limitar levemente el movimiento y producir mayor dolor o impotencia después en el movimiento del brazo. Por lo general son leves y autolimitados. ¿Cómo lo vamos cuáles son los factores que predisponen a que aparezcan estos hematomas? La punción dificultosa. Eso de poner la aguja y se nos salió, la saco y la vuelvo a poner, y la saco y la vuelvo a poner, eso no se hace. Porque en algún momento podemos lacerar cualquier pequeño vaso, aunque no sea la vena principal que estamos buscando, y producir un hematoma. Movimientos bruscos del donante. A veces pasa que mientras estamos donando sangre, el donante quiere atender el teléfono o quiere mirar para un costado y mueve el brazo. Ese movimiento hace que la aguja se mueva dentro del vaso y pueda lacerar o lastimar el vaso. Hay donantes que ya de por sí tienen sus venas frágiles, tienen problemas o dificultad en la aparición de las venas y en las canalizaciones. En esos casos es más frecuente que aparezca. Como ya hablamos antes, la compresión o la falta de la ineficiencia en el mantener estable la presión después de la extracción de la aguja. Y muy raramente es que haya algún trastorno de la coagulación que no haya sido detectado o definido durante el proceso de la donación, de la entrevista médica. ¿Cómo vamos a tratar a estos hematomas que se formaron en la punción? En primer lugar, si nos damos cuenta mientras el donante aún está conectado a la bolsa, repito, debemos suspender la donación. Suspendemos la donación si ocurrió antes de desconectar al paciente de la bolsa. En ese caso, retiramos con mucho cuidado la aguja y hacemos una compresión firme y prolongada por no menos de 10 minutos. En el caso que haya aparecido después,
le vamos a pedir al donante lo mismo que le vamos a pedir si apareció durante la donación, que se aplique frío, no directo, sino con algún congelante, con alguna toalla sobre el brazo, se aplique frío durante las primeras 48 horas sobre el sitio de la punción, por lo menos 3 o 4 veces al día durante 10 a 15 minutos, mantiene el frío en el sitio de la punción. Le vamos a indicar que con ese brazo que está con el hematoma no haga esfuerzos durante también las primeras 48 horas. Y en el caso de que esté muy dolorido, que tenga mucha molestia, se tome algún analgésico como el paracetamol. ¿Cómo lo prevenimos? En primer lugar, haciendo una buena selección y tomándonos nuestro tiempo para elegir la vena que vamos a punzar. En segundo lugar, usar un método correcto, una técnica correcta de punción, ingresando la aguja con el bisel hacia arriba y en un ángulo no mayor a 30 grados con respecto a la piel del brazo. En segundo lugar, fijar adecuadamente. Eso de poner la cintita para fijar la aguja cuando hemos hecho la punción es sumamente importante porque es lo único que nos va a mantener a la aguja en su lugar y nos va a prevenir que esa aguja se mueva mucho y termine lastimando en la vena del donante. Y por último, la compresión efectiva posterior a la extracción de la aguja. Sumamente importante que le repitamos al donante. Se va a sostener con la manito completa, con una compresión permanente hasta que yo vuelva a verlo sin levantar los dedos de la zona de la punción. En este caso, las reacciones vasovagales tardías. Las reacciones vasovagales tardías son iguales a las reacciones vasovagal leve. Iguales. Pero es cuando esa hipotensión, ese síncope, se produce 6 a 2, hasta 12 horas posteriores a la donación de sangre. Es decir, que puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Es muy poco frecuente, menos del 1% de la población de donantes puede sufrir esta reacción vasovagal. Aparece generalmente, el donante va caminando o ya terminó la donación y siente de forma repentina un mareo, una debilidad, una sudoración fría, palidez, náuseas, incluso en algunos casos el desmayo. A veces, cuando el donante se pone de pie, empieza a caminar o hace algún esfuerzo físico, es ahí cuando lo siente. Los mismos síntomas que el resto de las reacciones vasovagales, la diferencia está que como son tardías, lo importante acá es que el donante no va a estar en el área de la donación de sangre para poder ser tratado. ¿Qué le vamos a decir al donante? Que cuando empiece a sentir esos síntomas, que en el caso que aparezca mareo, que aparezca sudoración, en el periodo de las 6-12 horas posteriores a la donación de sangre, trate de sentarse enseguida, aunque sea en el piso, si no tiene una silla, que se siente en el piso para que si se cae no sufra ningún traumatismo. Trate de agachar la cabeza o ponerla entre medio de las piernas, porque de esa manera aumenta la presión intracraneal y mantiene el flujo cerebral, que es el que produce el desmayo, o que se recueste de espalda y trate de levantar las piernas en el lugar en donde esté. Eso es lo que le vamos a pedir, que rápidamente se acueste, trate de meter la cabeza entre las piernas, si no puede acostarse, si no, levante las piernas y trate de respirar tranquilo, mantenerse tranquilo e hidratarse. Le vamos a decir que rápidamente pida ayuda a alguien y empiece a hidratarse. Eso es lo más importante, que el donante se hidrate cuando empieza a sentir estos síntomas. Con respecto a lo que son convulsiones post-donación, es secundaria o posterior o en el marco de una reacción vasovagal con síncope. Es muy poco frecuente
y siempre se debe a la falta de oxígeno a nivel cerebral, que es lo que pasa con el síncope. El síncope es una hipoxia o una falta de oxígeno a nivel cerebral. Esto nos va a llevar a que aparezcan movimientos tónicos o clónicos que se confunden con crisis epilépticas. Pero como les dije yo antes cuando las presentamos, no son crisis de epilepsia, son pseudoconvulsiones por la hipoxia cerebral. ¿Podemos saber cuándo van a aparecer? No. Sabemos que cuando más intenso es el síndrome vasovagal que hacen post-donación, mayores son las posibilidades de que aparezca esta pseudoconvulsión. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es proteger al donante para que no se golpee. Si está, ya se levantó, ya se incorporó, hay que sostenerlo, agarrarlo, ayudarlo para recostarlo y evitar que el donante se golpee si está en el sillón para que no caiga del sillón. Elevar las piernas, siempre volvemos a colocarlo con elevación de las piernas. No le introducimos nada en la boca, no le vamos a poner caramelo, sorbete para que trague, nada en la boca hasta que el donante no recupere al 100% su conciencia. Sí vamos a controlar sus signos vitales, la vía aérea, que esté respirando bien, y se va a evaluar cómo responde y cómo evoluciona para ver si se deriva a un centro como una guardia para su control. La mayoría de las veces, cuando el donante empieza a hidratarse, que recupera la conciencia y lentamente lo empezamos a hidratar y a ayudar con algo dulce, el donante rápidamente va recuperando sus signos vitales. Lo observamos durante un tiempo un poquito más prolongado y vamos a ver que el donante se puede retirar. Vamos a lo que es la lesión nerviosa post donación de sangre. Como yo les dije, siempre cerca de las venas que nosotros vamos a punzar están los nervios. Y nos puede pasar que le erremos, que con la puntita, que cuando estiramos, que en algún momento hagamos o toquemos el nervio, generalmente es el nervio antecubital. Perdón, antebraquial. Esos son los que más comúnmente, pues son los que más cercanos están en esta zona. El nervio cutáneo antebraquial, el nervio cutáneo medio o alguna rama superficial del nervio radial. En la mayoría de los casos es una irritación transitoria, sin complicaciones y sin problemas, y que desaparece después del proceso de unos días la irritación. Es sumamente infrecuente, pero en algunos casos se ve. Por lo general, a veces cuando nosotros pinchamos y ya nos damos cuenta si hay alguna irritación nerviosa cuando el donante siente que le corre o vemos que salta o que mueve el brazo en forma involuntaria. Sabemos que por ahí pudimos haber estado tocando algún nerviecito. Por eso es importante ver bien la vena antes de pincharla, tocarla antes de limpiar la región para evitar que aparezcan estos síntomas. Lo que va a decir el donante es que sintió un dolor agudo, como un latigazo, como una corriente durante la punción. Puede empezar a sentir hormigueos en el antebrazo, en la palma de la mano, o como que se le endurece, que no puede hacer ese movimiento de abrir y cerrar la mano en forma permanente. Ante estos síntomas, nosotros vamos a suspender la extracción si está el donante aún conectado. Siempre documentamos el evento. Evaluamos cómo está el paciente con su sensibilidad, con la fuerza, y le indicamos algún antiinflamatorio si tiene un dolor muy intenso. Y si los síntomas perduran o aumentan pasadas las 2 a 4 semanas, nos tiene que volver a visitar para que le hagamos una derivación para que lo vea
el neurólogo correspondiente para ver cómo va a evolucionar. Es importante conocer las reacciones post-donación. Sí, es sumamente importante saber que existen, conocerlas, principalmente saber qué tenemos que hacer y cómo prevenirlas. ¿Cómo prevenirlas? Porque a veces nos puede pasar que no estemos en la sala de donantes, estemos en la sala de entrevistas predonación y tenemos que saber cómo prevenirlas, tenemos que saber qué preguntarle, a qué hora desayunó bien, qué tomó, cuánto hace que no toma agua, o que no se toma un té, o que ir sabiendo que pueden existir estas reacciones adversas y cómo prevenirlas. Entonces, si nosotros las conocemos, sabemos que existen, las estudiamos, las evaluamos, vamos a, por un lado, proteger la salud del donante. ¿Por qué? Porque las vamos a identificar a tiempo y las vamos a poder detener a tiempo. Eso va a hacer que reduzcamos las complicaciones y las secuelas que pueden producir estas reacciones. La intervención oportuna va a hacer que estas reacciones sean menos intensas o leves. Vamos a mantener la confianza del donante en el proceso de la donación y en el área de la hemodonación. Porque si nosotros a un donante lo tratamos bien, le resolvemos la situación bien antes que el donante pase a sentirse mal o pase a mayores o tenga alguna complicación grave, esto va a hacer que el donante, a pesar de lo que le pasó, vuelva a intentar realizar una donación o traiga a otras personas a realizar la donación. Es importante documentarla, siempre es importante documentarla y tener un protocolo, una planilla en donde vayamos anotando qué pasó, cuánto demoró en restablecerse, qué le pusimos, qué le hicimos, porque eso nos va a permitir realizar análisis, un análisis sistemático de los eventos adversos y poder determinar si es importante o no ese efecto adverso, si es muy frecuente y qué medidas vamos a tomar para prevenirlo y cómo vamos a cambiar el proceso para que no se sigan repitiendo. Nos va a permitir entonces establecer estrategias preventivas para ese efecto adverso. Y por otro lado, vamos a reducir riesgos legales, porque si un donante tiene un problema grave, severo, durante o posterior a la donación de sangre, podemos tener problemas legales por falta de reconocimiento de la reacción adversa, por mala ejecución del proceso de la extracción de sangre. Entonces, conocerlo nos va a llevar a disminuir también estos riesgos legales. Terminamos con la etapa de hemodonación. Atendimos al donante, le hicimos la entrevista predonación, evaluamos las condiciones y los requisitos que el donante debe tener para poder donar sangre, pasó a la sala de donantes, hicimos una guía de cómo va a ser y qué tenemos que tener en cuenta para el proceso de extracción y conocimos para estar prevenidos las reacciones adversas de la donación de sangre. Así que ahora ya tenemos la bolsita, el donante ya se retiró y ya pasamos a la otra etapa en el proceso de la donación de sangre, que es vamos a ir primero hacia el área de la preparación de los hemocomponentes. Entonces, en la próxima clase vamos a evaluar y vamos a conocer los tipos de bolsas de sangre que hay, por qué usamos cada una y cuáles son los conservantes que tienen esas bolsas, la importancia de conocerlo y qué podemos preparar, cómo vamos a separar o dividir esas unidades de sangre entera para preparar los componentes que son los productos derivados de la sangre. Glóbulos rojos sedimentados, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas y crioprecipitados son los 4 hemocomponentes que vamos a conocer cómo se preparan. Así que este va a ser el tema de la próxima clase. Lo que sí
Yo en el transcurso de esta semana les voy a estar habilitando para que puedan hacer durante el fin de semana un pequeño trabajo práctico de unas 5 o 6 preguntas de múltiple opción para que ustedes puedan responder y de esa manera vamos a evaluar tanto yo como ustedes el grado de entendimiento de estas clases y si hay que reforzar algo, a dónde está el punto que tenemos que reforzar. Y eso nos va a obligar a que repitamos, releamos y escuchemos nuevamente la clase y de esa manera nos quede en la cabecita. Muy bien, nos estamos viendo entonces la próxima clase el lunes con el tema de producción de hemocomponentes. Nos vemos, chicas, hasta luego. Caro, que estás conectada, nos viendo. Chao, Caro, nos estamos viendo. Que Gracias. Perdón por la panza. Besito, que no, está bien. Chao, Carito, nos vemos. bien, igualmente, chau, chau.